generales del amparo. Soy el licenciado Luis Cruz Ramírez y es un gusto que estén en esta noche, en esta tarde-noche, con nosotros. Les hablaré rápidamente de esta primera sesión. Como su nombre lo indica, vamos a dar un repaso general de conceptos y de artículos que tenemos que tener presentes para conocer de manera general un amparo. Como todos sabremos, pues es una de las materias más importantes del derecho en nuestro país porque casi todas las materias jurídicas, ya sea civil, penal, laboral, mercantil, familiar, en los estados que tengan una división entre el derecho civil y el derecho familiar, pues prácticamente todo puede ser promovido un amparo. Cuando hay una violación a nuestros derechos humanos, a nuestras garantías constitucionales, pues nosotros podemos promover una demanda de amparo para que la autoridad federal revise el acto de autoridad de la autoridad que está conociendo primeramente nuestro asunto y que su acto pues nos está causando una lesión en nuestros derechos humanos. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, pues con un concepto bastante sencillo, a pesar de que históricamente y doctrinariamente siempre se ha debatido realmente qué tipo de naturaleza jurídica es la institución del juicio de amparo, pues a últimas fechas, a últimos años, con las diversas reformas en derechos humanos desde el 2011, posteriormente en el año 2013, que se legisla, se crea una nueva ley de amparo, una ley de amparo que tenía como antecedentes distintas convenciones, distintos debates que se dieron a finales de los 90 y a principios del nuevo siglo, en los años 2000, cuando se convocó a diversos concursos, a diversos debates estudiosos del derecho, la Suprema Corte, Secretaría de Gobernación, entre otras instituciones, para elaborar una nueva ley de amparo. Finalmente, la nueva ley y con los avances en derechos humanos y también la influencia de los tratados internacionales, principalmente los emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues han dado ya un nuevo concepto, un concepto más claro, un concepto más completo de lo que es el juicio de amparo. También, como último dato relevante y de cultura jurídica, pues muchos países de Latinoamérica tomaron como inspiración, como un modelo a seguir, e incluso también convenciones internacionales, tanto americanas como europeas, la figura del amparo mexicano, al ser una figura totalmente protectora a los derechos humanos. Bueno, podemos definir que el amparo va a ser ese medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Aquí hay que hacer énfasis en que son estos dos conceptos los que va a proteger. Anteriormente, antes de la reforma de los derechos humanos, pues era un medio de protección y de control de las entonces garantías individuales, que era un concepto local, era un concepto propiamente de México, que se asemejaba a los derechos humanos. No eran derechos humanos oficialmente, pero se asemejaba la figura. En el entendido que se decía que el Estado garantizaba esos derechos, que ahora se llaman derechos humanos en nuestro país, pero el Estado los garantizaba. De ahí el nombre de garantías individuales. No obstante aquí, pues no se va a quedar solamente en un control de la constitucionalidad. Si bien es cierto que primeramente cuando nosotros alegamos una violación de derechos humanos o una violación de garantías, pues vamos primeramente al texto de la Constitución. ¿Por qué? Porque pues es nuestra legislación local, es decir, de todo México, pues superior, de rango superior. Pero también vamos a analizar, vamos a estudiar si el acto de autoridad estuvo apegado a la convencionalidad, es decir, a lo que el Estado mexicano se ha comprometido, se ha obligado a cumplir respecto de convenciones internacionales, como les menciono, pues como los tratados internacionales de derechos humanos emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y vaya, hay una gran cantidad de derechos
humanos en estos tratados y también una cantidad enorme de tratados que el Estado mexicano ha firmado y ha ratificado a través del Senado. Otro ejemplo, pues la Convención de los Derechos del Niño, un tema muy actual respecto a ciertos problemas que han habido en núcleos familiares y también pues de explotación infantil, entre otras cosas, pues ha tomado relevancia. Por eso, también nosotros tenemos que analizar cuando vamos a presentar una demanda de amparo si esa violación también está contemplada en un tratado internacional. ¿Por qué? Porque va a ser importante mencionar en nuestra demanda que no solamente se está transgrediendo el texto constitucional, el texto de nuestro país, sino también el texto de una convención o de un instrumento internacional que el Estado mexicano, como ya lo mencioné, se obligó a cumplir. Por lo tanto, pues sus autoridades, ninguna autoridad de México tiene la facultad pues de llevar actos en contra de esas disposiciones. Ahora, el objeto que va a tener la demanda de amparo pues va a ser precisamente reparar todas las violaciones que tengamos en nuestros derechos humanos y garantías constitucionales, en nuestra esfera jurídica. Como lo veremos, pues va a haber ciertos principios que nos van a decir quién puede presentar o quién puede promover una demanda de amparo. Una vez que ya se promueve, que se sustancia y se lleva todo el procedimiento de una demanda de amparo, pues, ¿qué va a hacer el juez? ¿Qué tiene que hacer el juez? Pues restituir en el pleno goce de los derechos que se están violando al quejoso. En este caso, el quejoso es el que presenta la demanda y, pues, posteriormente, si es posible, reparar el daño causado. Es decir, pues va a haber violaciones de derechos humanos, en las cuales pues no va a ser quizás posible reparar un daño. Y cuando sí, pues cuando, por ejemplo, el derecho de petición en el artículo 8º constitucional, cuando una autoridad no nos da contestación a un escrito, un oficio o cualquier documento que le estemos solicitando una respuesta, pues lo que va a hacer es que va a obligar a la autoridad a darnos una contestación. Por lo tanto, pues ahí es un ejemplo de cómo se puede reparar un daño. En este caso, pues es un daño quizás teórico que no, porque pues no tenemos una afectación tan grave, pero la va a reparar de todas maneras. También, pues vamos a analizar, la autoridad de amparo va a analizar si el acto que emitió la autoridad, que en este caso se denomina autoridad responsable, está transgrediendo realmente el texto de la Constitución o de los tratados internacionales, o si están conforme al procedimiento que marca la ley. Muy común decir, bueno, es que por vicios en el procedimiento se le concedió el amparo. Vicio en el procedimiento, por ejemplo, que no te admitan un testigo, que no te admitan pruebas, etcétera, etcétera, pues lo va a solucionar este nuevo análisis, el juzgador de amparo, el juzgador federal, lo va a analizar y va a solicitar a la autoridad de primera instancia que modifique su acto y que se proteja a la persona que está interponiendo la demanda. Por lo tanto, pues ese también es un objetivo, analizarlo. Muchas veces conocemos tanto colegas como personas que no estudiaron derecho o no tienen acercamiento a la ciencia jurídica que creen que un amparo procede contra todo. Y no procede contra todo. Y por lo tanto, pues lo importante no es presentar la demanda de amparo, porque podemos presentar 10, 15, 20, pero si en realidad el acto de autoridad no está transgrediendo la Constitución o algún tratado internacional, o incluso el acto ya no tiene sus efectos, ya cesaron los efectos del acto, o no existe incluso, pues nos van a desechar, nos van a sobreseer nuestra demanda de amparo. Entonces, no solamente es presentarlo, hay que quitarse también el mito que el amparo procede contra todo. Es un medio muy bueno de control de la constitucionalidad, de la convencionalidad, pero no procede tampoco en todos los casos.
Y pues, como ya lo mencioné, pues se van a analizar los actos y también las omisiones y las normas generales. Es decir, un acto, pues, por ejemplo, ordenar que se gire una orden de aprehensión en contra de determinada persona. Eso es un acto. Lo está ordenando la autoridad, lo va a ejecutar otra, que en este caso, que les explico, pues será la policía. Y también las omisiones. Omisiones como tal, como la que les comenté de no darle contestación a una solicitud de algún ciudadano. Pero también se puede promover un amparo contra normas generales, cuando estas normas generales están violando una, eh, una disposición de derechos humanos, también se puede promover un amparo. Eh, el efecto que siempre buscamos, el efecto que tenemos que buscar en todas nuestras demandas de amparo, pues va a ser que se deje sin efectos ese acto. Es decir, que el juez diga, esta resolución ya no vale, tienes que hacer otra, si es que procede, o completamente restituir al gobernado pues en el pleno goce de sus derechos. Eso es lo que siempre se busca en una demanda de amparo. Más allá de que lo multen o que haya alguna otra medida, pues se tiene que dejar sin efectos el acto que se está combatiendo.